Gracias a un short que he publicado, varias personas me han preguntado cómo arreglarlo, así que me he dado cuenta que hay muchos jinetes, sobre todo principiantes, que cometen este error, que en un principio no parece importante, pero sí lo es si no queremos tener un caballo descontrolado. Este es el short. Cuando un caballo se le acostumbra a galopar siempre en el mismo sitio o situación, este se adelanta y lo hace sin que se lo pidan, haciendo que sea complicado dominarlo antes del galope, como pasa en las carreras de barriles o las de velocidad. Las carreras de barriles no es una disciplina que se practique en España, pero no voy a entrar en la disciplina en sí, más bien os voy a explicar por qué actúan así todos los caballos. No me he leído las normas de esta disciplina, pero imagino que es hacer el recorrido con el menor tiempo posible. Por lo tanto, los caballos se entrenan para que sean rápidos. Eso quiere decir que cuando salen a pista tienen que galopar muy deprisa. Si un caballo lo entrenas así durante un tiempo, este ya sabe lo que tiene que hacer y se adelanta. En un concurso hay que esperar que alguien te dé la salida, pero el caballo no lo sabe, solo ha aprendido a galopar y está impaciente, haciendo que su manejo sea complicado, ya que en cuanto lo encaras a la pista sale disparado. Y lo mismo pasa en las carreras de caballos, saben que tienen que correr a toda velocidad y muchos jockeys tienen que subirse en movimiento a los caballos y tienen que haber alguien que aguante y dirija al caballo al cajón de salida. Todo esto es impaciencia e incluso estrés, ya que el caballo sabe que tiene que darlo todo sin contar con el jinete que lleva encima. Eso que os cuento es una forma exagerada de enseñaros el problema, pero vamos a trasladarlo al uso privado de los caballos por diversión. Este problema afecta mucho a esa gente que hace excursiones con caballos y les gusta galopar, y se agrava cuando estamos llegando a casa, pero esto os lo explicaré más adelante. Normalmente cuando hacemos siempre el mismo camino por la montaña, siempre hay un sitio que es bueno para galopar, ya sea porque es subida, o porque el camino es ancho, o no pasan coches, o por cualquier cosa. Pero cuando llegamos a ese camino, pedimos galope, y normalmente no es un galope controlado, sino que dejamos al caballo que galope a la velocidad que quiera. Puede ser que quizás intervenimos en algún momento, pero no es como en la pista, que estamos controlando la velocidad del galope en todo momento y dirigiendo el caballo a este aire. En una excursión el caballo tiene que seguir el camino y galopar como quiera. Pues bien, en todos mis vídeos siempre he dicho que los caballos aprenden por repetición. Entonces no hay mucho que explicar, aquí tenéis el problema. El día que hagáis esa ruta con alguien que no sabe montar, o alguien que lleva un potro, o simplemente no queréis galopar, el caballo empezará a ponerse nervioso, retrotando e intentando salir al galope en todo momento. Y no es culpa del caballo, sino es lo que el jinete le ha enseñado, repitiendo el mismo patrón día tras otro. Hablo de caballos que son activos, ya que esto no pasa con caballos pasivos, perezosos y muy tranquilos. Y añadiendo aún más, aunque tengáis 3 caminos diferentes para salir de excursión, en cada camino tenéis un sitio donde siempre galopáis. Quizás tardará un poco más, pero el caballo terminará por aprenderlos. Pero aquí viene el problema mayor, y que afecta a muchos caballos, no solo los activos, también la mayor parte de los pasivos: la vuelta a casa. ¿No os ha pasado que después de una excursión larga tenéis ganas de llegar y entonces pedís galope cuando estáis cerca de casa? Pues bien, si vosotros tenéis ganas de llegar, imaginaros los caballos, que estos no han decidido salir de ruta y saben que en casa tienen comida, agua, descanso y zona de confort. Nunca, 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 bajo ningún concepto, hay que poner al caballo al trote y mucho menos al galope cuando falta poco de llegar a casa. Da igual que esté diluviando, que necesites ir al baño, que llegues tarde a algún sitio. Nunca hay que permitir que un caballo llegue a su zona de confort corriendo, porque este vicio es el que agarran con más fuerza y cuesta mucho de quitar. El caballo es un animal con mucho sentido de la orientación y él sabrá cuándo queda poco para llegar. Es un error muy común en principiantes. Y ahora me preguntaréis, ¿entonces no puedo galopar en la excursión? Pues claro que se puede galopar, pero no siempre en el mismo sitio. No hace falta que cambies de camino, no. Puede ser en el mismo camino, pero una vez galopáis cuando llegáis al camino, otra vez esperáis 5 minutos al paso antes de galopar, y siempre el galope tenéis que pedirlo vosotros. Nunca hay que dejar que el caballo galope cuando quiera, y si lo hace, pararlo y tenerlo al paso el tiempo que haga falta hasta que se tranquilice y deje de intentar adelantarse. Una vez esté tranquilo, entonces pedir el galope. Otra cosa que pasa mucho, y esto también sucede en pista,
Cuando se lleva el caballo con riendas largas y normalmente solo acorta las riendas para trotar o galopar, pues el caballo lo aprende y a la que tomas contacto, el caballo ya se adelanta y cambia de aire. Inconscientemente los humanos somos muy previsibles para los caballos y sin darnos cuenta les enseñamos cosas sin querer, así que siempre que se tome contacto después de ir con riendas largas, es bueno despistar al caballo siguiendo al paso un rato y luego pedir el cambio de aire. Iris es experta en eso, sobre todo cuando pido paso galope. Ella ya lo espera y no tiene un paso fluido esperando la transición. Lo que hago para despistarla son figuras al paso, círculos, serpentinas, y cuando ya veo que su paso es más fluido, entonces es cuando pido la transición porque no se la espera. Para arreglar este problema de que el caballo se nos adelanta al galopar, simplemente no hay que dejarlo y sobre todo cambiar el sitio del galope y aplicar los consejos que os he dado. Si no tenéis control del caballo y sale al galope, entonces el problema es de la doma base, ya que no aprendió a respetar la embocadura. Y esta acción incontrolada es para que veáis que el animal necesita aprender la aceptación de la embocadura. Y eso no quiere decir poner una más severa, simplemente enseñarlo. ¿Y esto cómo se enseña? Bueno, eso ya es más complicado para un principiante. Más adelante ya haré un vídeo sobre esto, pero de mientras es mejor intentar evitar este problema siguiendo mis consejos y podréis seguir disfrutando de un caballo de rutas tranquilo y obediente. ¡Hasta la próxima, caballistas!